Saludos, estamos empezando la sesión número 8 después de una breve pausa de unas semanas de dejar de transmitir. Vamos a continuar con las clases. Entonces nos quedamos en la última vez cómo es que se lleva a cabo el impulso eléctrico, el potencial de acción, y este se registra en el electrocardiograma. Pues vamos a ver ahora que este electrocardiograma, además de detectar las corrientes normales que existen en el corazón, también es capaz de diagnosticar como tal enfermedades. Y de hecho, pues de nada serviría tener un electrocardiograma si no le vamos a dar el debido uso, ¿no? Entonces, las arritmias cardíacas y su interpretación en el electrocardiograma es fundamental, sobre todo para establecer conductas diagnósticas y para establecer como tal tratamientos, ¿sí? Es muy diferente un tratamiento para una arritmia de tipo sinusal o de tipo ventricular, de tipo auricular, ¿sí? Son diferentes este tipo de tratamientos, completamente diferentes, ¿sí? Incluso si damos un tratamiento equivocado para cada una, podemos complicar la situación. Entonces es importante hacer un diagnóstico correcto con estas arritmias. Entonces aquí tenemos que la mayor parte de las arritmias cardíacas son por alteraciones de tipo eléctrica. Y estas alteraciones pueden ser por diferentes factores, ¿sí? Ya como tal la fisiopatología de las enfermedades cardíacas es amplia, de gran amplitud. Y aquí podemos tener alteraciones del propio sistema de conducción desde el ritmo sinusal, donde el marcapasos puede fallar, y las funciones de este marcapasos se trasladan a otras partes del corazón donde se asumen esas funciones. Otra alteración de la misma rama de las arritmias están los bloqueos de transmisión del impulso. Estos bloqueos pueden ser tanto de las aurículas hacia los ventrículos como entre ventrículo y ventrículo e incluso entre las vías internodales. Entonces hay diferentes tipos de bloqueos. Los más conocidos son los bloqueos de rama y los bloqueos auriculoventriculares. Y por último tenemos vías de transmisión anómalas. Entonces, como vimos en la clase anterior, el ciclo de la conducción cardíaca sigue una vía determinada, tal cual una carretera fuese. Entonces, cuando estos sucesos se alteran en cuanto a su recorrido, pues vamos a tener que las vías anómalas van a hacer sus estragos y nos van a dar alteraciones de la conducción del impulso o también alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial incluso. Entonces, esas son las principales causas de las arritmias: alteraciones del marcapasos o bloqueos de la transmisión. Entonces vamos a empezar con las principales alteraciones arrítmicas, donde el mero nombre arritmia no va a ser como tal tan claro. ¿Y qué quiere decir que no sea tan claro? Porque realmente la palabra arritmia significa que no tiene una periodicidad, no se repite cada determinado tiempo. Entonces, arritmias como tal van a ser trastornos en las frecuencias cardíacas o en los latidos cardíacos, no solamente el mero hecho de ser arrítmicos, ¿sí? De tener un tempo, un compás adecuado. Aquí las arritmias abarcan una serie de trastornos que no precisamente tienen que ver con lo que se establece de la palabra musicalmente hablando. Bien, entonces la primera que vamos a abordar va a ser la taquicardia sinusal. En esta, las principales causas de una taquicardia sinusal, que no es otra cosa más que la frecuencia cardíaca elevada, por arriba de 100 latidos por minuto, de hecho aquí está la definición, puede ser por elevación de la temperatura corporal, la estimulación simpática después de algunos eventos que condicionen la disminución del volumen sanguíneo o también del volumen circulante, ¿no? Y pues eso es después de una deshidratación, después de pérdida sanguínea importante. Y también cuando tenemos exceso de hormona tiroidea, cosa que se controla el metabolismo, pues también el hipertiroidismo puede ocasionarnos taquicardia sinusal. Bien, esto sin tener en cuenta la taquicardia sinusal fisiológica que puede ocurrir, pues evidentemente cuando hacemos ejercicio. Entonces, a partir de esto tenemos que las principales causas de taquicardia, pues la mayor parte van a ser meramente metabólicas. Sin embargo, el calor también la puede desencadenar. Y ahora vamos a lo contrario. Las bradicardias pueden ser sinusales también, y esta se va a definir como un latido menor en su frecuencia de 60 latidos por minuto.
La principal causa de esto es la estimulación del nervio vago. Recordemos que las fibras parasimpáticas del vago van a disminuir la frecuencia cardíaca, activando precisamente el sistema parasimpático, que es de descanso y de relajación, y por lo tanto va a disminuir el potencial de membrana del nódulo sinusal y va a hacer que éste se despolarice más lentamente. Bien, ahora, esto no quiere decir que el nodo sinusal no pueda ejercer su función normal, sino que recordemos que es el marcapasos del corazón, el marcapasos funcional sinusal precisamente, va regulado por por conexiones previas, ¿sí? Tiene una regulación central y esta la va a determinar el cerebro mediante las fibras vagales del par craneal número 10. Entonces, si este se llega a desconectar, pues el corazón sigue latiendo. Sin embargo, también recibe órdenes directas de arriba y por lo tanto, pues tiene que obedecer. También hay otra enfermedad que se llama síndrome del seno carotídeo. En esta vamos a tener algunas alteraciones bien características donde precisamente gracias a la presencia de una placa aterosclerótica van a aumentar la sensibilidad de los varoreceptores que se encuentran, por ejemplo, en el callado aórtico, en las arterias temporales, ¿sí? Donde tenemos la regulación de la presión arterial en base a las presiones que existen dentro de los mismos vasos y por lo tanto va a haber una estimulación externa y esto va y esta estimulación, que puede ser cuando tenemos presión en el cuello, va a activar los varoreceptores, estimulando al nervio vago y activándolo. ¿Qué es lo que nos va a dar? La bradicardia. Este síndrome es muy sencillo de ver en prácticamente cualquier persona y es una de las principales maniobras que podemos realizar cuando hay taquicardias, sobre todo taquicardias con un electrocardiograma que determina el origen arriba de los ventrículos, o sea, taquicardias supraventriculares o auriculares. También vamos a tener algunas otras alteraciones dentro de las arritmias que se llaman bloqueos sinoauriculares o también sinoauriculares, ¿sí? O atrioauriculares. En estos, el impulso sinoauricular se bloquea antes de entrar al músculo auricular y por lo tanto vamos a tener alteraciones en las ondas P, donde vamos a ver que estas se inmiscuyen con el complejo QRS. ¿Y qué va a pasar aquí? Los ventrículos van a captar un ritmo y se van a, digamos, el marcapasos normal se va a bloquear, teniendo una frecuencia cardíaca abolida por el mismo y va a tener una frecuencia cardíaca dirigida por el nódulo auriculoventricular, que aproximadamente va a estar entre 40 y 60 latidos por minuto. Entonces, este es uno de los bloqueos más raros de encontrar. Entonces, también vamos a tener bloqueos auriculoventriculares. A diferencia de los bloqueos sinoauriculares, los bloqueos auriculoventriculares van a tener un cese de comunicación o un retardo en la comunicación entre aurículas y ventrículos. ¿Y qué nos va a dar este tipo de bloqueos? Los principales van a ser la isquemia. El hecho de tener un infarto hace que las vías de conducción también se mueran, ¿eh? Los infartos no solamente van a afectar a los cardiomiocitos, también van a afectar a las vías de conducción. Por lo tanto, si hay una zona con isquemia, con infarto, o sea, con muerte celular cardíaca, vamos a tener afección en el nódulo auriculoventricular o en el asa auriculoventricular durante la isquemia coronaria y podemos tener bloqueos auriculoventriculares cuando hay después de un infarto o durante el infarto. También cuando tenemos compresiones, por ejemplo por tejido cicatrizal o porciones calcificadas que van a comprimir el haz auriculoventricular, secundarios a algunas enfermedades como amiloidosis, enfermedad de Kawasaki, ¿no? Diferentes estructuras que pueden lesionar el tejido cardíaco, que pueden comprimir estas estructuras, pues van a tener causas de bloqueo. También la inflamación, por ejemplo, la pericarditis, la miocarditis, fiebre reumática, la difteria pueden ocasionar inflamación cardíaca y causar bloqueos auriculoventriculares. Y por último, los estímulos vagales, ¿sí? Esto es una gran rama de estímulos, ¿sí? Reacciones vagales se les llama. Hay una lista de más de 50 tipos de reacciones vagales que pueden estimular al corazón y generar bloqueos. Ahora, estas causas de bloqueos auriculoventriculares, todas son difíciles de determinar
porque precisamente las personas que llegan a urgencia, sobre todo con estos bloqueos, pues no se sabe realmente qué sucedió, ¿sí? Entonces estos bloqueos se pueden llevar a cabo no de un día para otro ni de unas horas para otras, ¿sí? La más frecuente es que se desarrollen de forma constante a lo largo del tiempo, ¿sí? No son emergentes. Ahora, en el caso de que haya cosas emergentes como tal de unos minutos para acá o de algunas horas de duración, la mayor parte de las etiologías no van a ser este tipo que estamos mencionando, van a ser sobre todo de tipo electrolíticas, alteraciones del potasio, del calcio, ¿bien? Entonces, cuestiones un poco más objetivas y sobre todo más rápidas de cambiar, ¿sí? En este caso, pues la isquemia no se va a desarrollar de un momento a otro, dependiendo de qué tipo, ¿verdad? Estemos hablando. Y aquí, en los tipos de bloqueo auriculoventricular, vamos a tener de 3 tipos. Los bloqueos auriculoventriculares van a ser diferentes en diferente grado debido a que las alteraciones anatómicas van a consistir en un cierto grado de lesión en la pared cardíaca y por lo tanto, en base a vayamos avanzando, los bloqueos van a ser más graves. Entonces, en el primer bloqueo, en el bloqueo de primer grado, únicamente va a haber un retraso en ¿qué? En la comunicación del nodo sinoauricular con el nodo auriculoventricular y también con el haz de His, por supuesto. ¿Y qué es lo que vamos a ver? En este bloqueo de primer grado vamos a ver un alargamiento del segmento PR, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente recuerden que la P es la despolarización auricular y el inicio del QRS vamos a tener que corresponde a la despolarización ventricular. Entonces, si vemos la despolarización auricular de la ventricular están más alargadas de lo normal. Lo normal es que debería haber a lo mucho 2 o 3 cuadritos de la onda P al inicio del QRS. Sin embargo, aquí estamos viendo que hay 2, 4, 5 cuadritos, incluso hasta 6 si somos un poco más meticulosos en algunas zonas. Y esto le vamos a llamar bloqueo de primer grado. Auriculoventricular, por supuesto. Se define como la presencia de mayor a 0.120 milisegundos entre la separación de cada uno de estas ondas del segmento PR. Bien. Posteriormente tenemos el bloqueo de segundo grado auriculoventricular, por supuesto. Y estos de segundo grado se pueden dividir en 2 tipos, de Mobitz 1 y de Mobitz 2. El de Mobitz 1 también se le llama fenómeno de Weckenbach. ¿Por qué? Porque aquí el segmento PR se va alargando progresivamente y posteriormente de ese alargamiento se pierde un QRS, se queda una P solita. Entonces, a ese alargamiento progresivo y la ausencia del QRS después de ese alargamiento del PR, le vamos a llamar fenómeno de Weckenbach. Bien, entonces como podemos ver, aquí hay 4 hasta 5 cuadritos de diferencia, aquí ya hay 6 hasta 7, 6 y medio, y aquí ya hay una presencia de la ausencia. De hecho, hay ausencia, ¿no? De hecho, aquí podemos ver que hay solamente 2 cuadritos, está normal, posteriormente se va alargando, alargando y se pierde. A eso se le llama fenómeno de Weckenbach, o también bloqueo auriculoventricular Mobitz tipo 1. Bien. Por otro lado tenemos el Mobitz tipo 2, ya que hay un tipo 1, también hay un tipo 2. Y en este bloqueo auriculoventricular de Mobitz tipo 2 hay un alargamiento del PR con una pérdida del QRS sin necesidad de que haya un alargamiento progresivo. Entonces vamos a tener algunos complejos que tienen una P, un QRS, una T y de repente una P solita. Entonces no hubo ningún alargamiento, no hubo una señal de que hubiera que se perdiera ese tipo de cuestiones de QRS y por lo tanto a este se le llama de bloqueo auriculoventricular Mobitz tipo 2. También hay una subclasificación de este tipo Mobitz tipo 2, relación de 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, dependiendo de la cantidad de P's que estén independientes o que estén solitas sin su QRS. Pero eso ya es un poco más avanzado y no tiene caso de decirlas porque realmente en lo clínico no tiene ningún significado más que pues a veces el tratamiento y si se requiere recanalización o ablación de alguna vía pues se puede realizar, pero realmente en términos de diagnóstico simple y de urgencias no tiene ninguna relevancia. Y por último tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. En este
la P y el QRS van en términos diferentes, ¿sí? Están completamente desfasados. Entonces podemos ver algunas P's con QRS, algunas P's sin QRS de forma irregular, y de hecho estos bloqueos tienden a ser arrítmicos por completo, ¿sí? En este caso estamos viendo que un bloqueo de Movitz tipo 2 puede ser incluso hasta regular hasta cierto punto, ¿no? Obviamente pues va a haber algunos desfases según perdamos el QRS. Pero en los Movitz, en los bloqueos de tipo 3, de tercer grado, no vamos a encontrar ninguna relación. Entonces vamos a ver una P, un QRS despolarizado donde se le da la gana, otra P, un QRS, y entonces incluso a este tipo de bloqueos de tercer grado, cuando tienen una gran disociación de estas ondas, también se le llama disociación auriculoventricular. Pero eso es cuando ya tenemos algunos otros criterios, ¿sí? Entonces, tercer grado, ninguna relación entre P y QRS, completamente desfasados. Muy bien. Hablando de bloqueos, estos como tal, en cuestiones clínicas, pues vamos a tener que van a repercutir sobre todo en generar otro tipo de arritmias, sobre todo arritmias que generan paro cardíaco, ¿sí? Eso es lo grave con los bloqueos, ¿sí? De hecho, podemos vivir todo el tiempo con un bloqueo de primero, incluso hasta de segundo grado tipo Movitz 1, y no nos va a pasar nada. De hecho, las guías establecen que estos dos no van a tener ningún tipo de tratamiento más que algún medicamento que controle el ritmo, para evitar arritmias precisamente, tipo amiodarona, ¿sí? Ese tipo de medicamentos. Sin embargo, cuando tengamos un Movitz tipo 2 o incluso un bloqueo de tercer grado, aquí sí es imperativo incluir un tratamiento que incluya incluso un marcapasos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pues al momento de que generan este bloqueo, el corazón no se puede no puede realizar su función de bomba de forma normal, ¿sí? Es prácticamente como si estuviera infartándose, ¿no? No tiene un control prácticamente, ¿bien? Entonces, incluso los bloqueos de tercer grado son una urgencia médica. Por otro lado tenemos a las extrasístoles. Estas se definen como impulsos cardíacos anormales con un foco ectópico. Por lo general se pueden clasificar en extrasístoles ventriculares o extrasístoles auriculares. Sin embargo, en la práctica, las extrasístoles ventriculares son las más graves y las que nos deben de llamar la atención, porque estas pueden ser premonitorias o incluso ir acompañadas posteriormente de asistolia o bloqueos o incluso fibrilación. Bien, entonces la principal causa de estas extrasístoles, como pueden ver, no es nada insignificante, ¿eh? Isquemia local, o sea, infartos. Inflamación, una infección, ¿no? O algo que esté condicionando la inflamación en el corazón. O irritación tóxica. Y envenenamiento por plomo, envenenamiento por mercurio, por metales pesados pueden ocasionar extrasístoles e indicarnos que el corazoncito está sufriendo y puede llegar a pararse. Entonces aquí podemos ver cuáles son las consecuencias de esas extrasístoles. Sobre todo, contracciones auriculares prematuras o bloqueos auriculoventriculares o ventriculares, y sobre todo la progresión a fibrilación también. Eso es lo más frecuente, salvo que los libros de fisiología pues no lo mencionen, ¿no? De hecho es muy frecuente ver extrasístoles previas a un infarto también, o posteriores a un infarto. También tenemos taquicardias paroxísticas. En esta vamos a encontrar algunas vías de reentrada, de hecho también se les llama bloqueos de reentrada, que van a hacer que el propio corazón se autoexcite, pero de forma repetitiva y sin hacer esos procesos de descanso, de despolarización y repolarización normales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? También tenemos como si fuera una autopista donde todos van en una misma dirección, pero en este caso es como si estuvieran llegando a un retorno y volviendo a retornar y volviendo a retornar. Y con esto también estimulando a las mismas fibras. Por lo tanto, las taquicardias son constantes y difíciles de manejar por lo mismo. Entonces, la mayor parte de estas taquicardias paroxísticas pueden ceder por sí mismas, pero la mayoría puede desencadenar en fibrilación o en paro cardíaco. ¿Por qué? Porque las alteraciones llegan incluso desde las bombas de sodio y potasio. Entonces acuérdense que estas bombas son muy importantes para mantener este ciclo cardíaco. Si estas se ven alteradas, pues evidentemente
vamos a tener alteraciones en el control del ritmo cardíaco. Por eso es importante diagnosticarlas. Y estas no son fáciles de diagnosticar. Siempre se tiene que hacer digamos, en el momento adecuado. ¿Sí? Porque la taquicardia puede aparecer ahora y desaparecer ahora mismo. O puede aparecer mañana durante su desayuno y después desaparecer. Por eso este tipo de taquicardias es importante notarlas por el paciente y realizar un monitoreo constante. Y a este tipo de estudios se les llama monitoreo de tipo Holter. O sea, hacen un electrocardiograma durante 24 horas y pues evidentemente si sale algo extraño pues lo van a captar. ¿Sí? Es como estar pescando literalmente. Ahora, este tipo de taquicardias no son comunes en cualquier persona, también va a haber algunos efectos desencadenantes que lo van a condicionar. Y entonces no es nada fuera del otro mundo de que las mismas enfermedades vayan condicionando al paciente. De hecho, los pacientes van a sentir palpitaciones y por eso es que se dan cuenta que tienen la taquicardia. De otra forma, pues es como si solamente se hubieran tomado un café, pero sin tomarse el café, obviamente. Muy bien. Perfecto. Por otro lado, también tenemos ahora sí a las fibrilaciones. Estas son ritmos de paro como tal y por lo tanto son ritmos que necesitan urgencias o mejor dicho, emergencias, porque si no corregimos una fibrilación ventricular, prácticamente estamos en una situación de muerte, ¿sí? De hecho, si lo ponemos en RCP, fibrilación ventricular es prácticamente paro cardíaco, aunque no se haya parado, antes de pararse, antes de que haya asistolia, pues fibrila, ¿sí? De hecho es parte de la progresión de un infarto, ¿no? De los eventos catastróficos que anuncian una muerte, eso exactamente, pues en este caso la fibrilación viene previa a una parada cardíaca completa. Entonces la fibrilación ventricular está dada porque las mismas porciones del ventrículo se contraen de forma descoordinada y con muchos impulsos eléctricos a la vez. Por eso, el tratamiento para la fibrilación ventricular es precisamente reiniciar esos impulsos eléctricos con un electrochoque, o sea, con un desfibrilador. Sí, de hecho por eso se llama desfibrilador, porque está fibrilando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la fibrilación? Pues desfibrilar. Es muy sencillo. De hecho, algunas cosas en medicina son demasiado lógicas. Entonces, aquí en estas situaciones vamos a tener algunos fenómenos que se llaman movimientos circulares. Y en estos movimientos circulares vamos a tener tres fases. La primera, una propagación de una vía ventricular, donde vamos a tener pues vías comunes en los dos corazones que van a estar dilatados o pueden tener valvulopatías. En otro momento vamos a tener descenso de la velocidad de conducción y esto puede ser por algunas enfermedades, sobre todo pues lo más frecuente o insuficiencia cardíaca o alguna alteración en la presión arterial, en la concentración de potasio, de calcio o incluso un infarto. Y posteriormente tenemos un periodo de acortamiento del periodo refractario. Y esto puede ocurrir cuando tenemos administración de adrenalina o tenemos estimulación eléctrica repetitiva, o sea, la colocación del marcapasos. Entonces, este tipo de movimientos circulares pueden ser tanto benéficos como en el tercer paso para nuestra frecuencia cardíaca, como terapéuticos en el caso del descenso de la velocidad de conducción. Ahora, esto tanto puede pasar de forma normal como de forma patológica, ¿sí? Entonces, nosotros lo podemos inducir con medicamentos y también nosotros lo podemos sufrir en algunas enfermedades. Y esto lo estamos viendo acá. Las principales enfermedades que prolongan la vía ventricular en cuanto a su comunicación, pues van a ser las valvulopatías o la insuficiencia cardíaca o la miocardiopatía dilatada. En el caso del descenso de la velocidad de conducción, pues lo vamos a tener sobre todo con trastornos de tipo infartos, ¿sí? Y sobre todo también pues con trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo potasio y calcio, lo que les mencionaba. Y por último, los acortamientos de los periodos refractarios los vamos a poder inducir o incluso los podemos tener como consecuencia cuando tenemos algún estado de choque con la administración de adrenalina o estimulación eléctrica repetitiva. Bien, entonces, en la siguiente lección vamos a ver un poco de choque, un poco de infarto, para que nos hagamos la idea de cómo es que estas estructuras circulares pueden causar alteraciones en el corazón. Y hay que ver al corazón no solamente como una estructura de contracción, sino también como una estructura de un mero circuito eléctrico, donde tenemos que colocar bien nuestras piezas, sobre todo medicamentos, a eso me refiero con piezas, y también debemos comprender que el corazón es una máquina viva
la cual podemos regular de forma muy directa en medicina, ¿sí? Metes un medicamento, ya se paró. Metes otro medicamento, ya se estimuló. Metes otro medicamento, ya se relajó, ¿sí? Entonces es muy fácil afectar la contractilidad, la conducción en el corazón desde la parte de un médico. De ahí nuestra importancia y de ahí también la importancia de conocer los efectos adversos de estos medicamentos. Por otro lado tenemos la fibrilación auricular. Esta, a diferencia de la fibrilación ventricular, no va a comprometer las funciones vitales. ¿Por qué? Porque acuérdense que las aurículas solamente llenan a los ventrículos y por lo tanto si estas se siguen contrayendo, pues van a llenar al ventrículo no de forma ideal, no de forma óptima, pero lo van a hacer. Entonces las funciones pueden seguir normales aun cuando tengan fibrilación auricular. Y de aquí vamos a tener dos tipos de fibrilaciones auriculares, una de respuesta rápida y otra de respuesta lenta. ¿Quién va a responder? Pues los ventrículos. Entonces aquí vamos a tener que la fibrilación auricular las causas de esta va a ser el tamaño de la aurícula izquierda, lesiones de la válvula mitral o lesiones por hipertensión, ¿sí? Sobre todo en el ventrículo izquierdo. Las consecuencias va a ser una ineficiencia del bombeo ventricular que se reduce hasta el 20 a 30%. Por lo tanto, les digo, podemos estar incluso fibrilando en la aurícula y no saberlo. La principal causa de muerte con la fibrilación auricular, como estamos viendo, es la formación de coágulos y embolia. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular, al tener una contracción irregular en toda la extensión de las aurículas, la sangre no se mueve en una sola dirección, está chocando, está comprimiéndose todo el tiempo. Entonces los eritrocitos, las plaquetas están chocando unas con otras y por lo tanto pueden generar microlesiones en el endotelio, incluso activarse con estas mismas al exponer una parte del subendotelio y desencadenando la cascada de la coagulación. Entonces, al momento de que se forman los coágulos, van a generar trombos y también émbolos y por lo tanto pueden ser mortales. Entonces, la principal causa de muerte por fibrilación auricular son las tromboembolias, tanto cerebrales como pulmonares. Tenemos otra cuestión un poco parecida, sin embargo no tan grave, un poco más grave, en la cual vamos a tener una contracción auricular extremadamente rápida, de hasta 250 hasta 300 veces por minuto. ¿Y esto qué quiere decir? Que las aurículas se van a contraer bastante rápido, sin embargo, los ventrículos van a seguir con su vida normal. Y por lo tanto, aquí vamos a ver complejos QRS completamente normales, obviamente taquicárdicos en ocasiones, pero las aurículas van a estar con bastantes ondas P, ¿sí? Aunque aquí se les llama ondas F, ondas de flutter precisamente. ¿Y esto qué va a pasar? Que la contracción auricular sea débil y también pueda llegar a causar trombos. Por lo tanto, el tratamiento va a ser prácticamente el mismo, salvo que aquí la principal terapéutica va a ser aplicar un reinicio de esas fibras con pequeños electrochoques, o sea, con desfibrilación. ¿Por qué? Porque está prácticamente fibrilando. Algunas guías marcan que tenemos que darle sulfato de magnesio o algún retardante de la contracción cardíaca. Sin embargo, pues en caso de que esté hemodinámicamente inestable, pues se desfibrila. En el caso de estos, la fibrilación auricular disminuye la eficacia del bombeo, hay que retomar eso. Y en el caso del flutter auricular, es de 250 a 300. Es algo que tenemos que diferenciar, porque a veces podemos confundirnos de que la fibrilación auricular es muy rápida, sin embargo esta puede ser completamente normal en frecuencia, obviamente arrítmica como tal, pero no tan rápida como el flutter. Entonces son graves ambas y el tratamiento se basa precisamente en el reducir el riesgo de los émbolos o de los ictus en el cerebro. Muy bien, entonces con eso abordamos las principales arritmias cardíacas. No vamos a ver cómo diagnosticarlas, sin embargo, pues ya las mencionamos. El hecho del diagnóstico es un poco más complejo y por eso esto se tiene que ver en una clase en especial que vamos a poder ver en el curso completo. Entonces con esto terminamos esta sesión y nos vemos en la siguiente.